Mensaje de la palabra, que es de bendición para cada uno de nosotros. Ya han tomado allí la ofrenda, están tomando la ofrenda. Vamos a ir buscando la palabra del Señor en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, el Salmo número 40. Recordemos que estos salmos son cánticos, poemas, y entonces este es el número 40 en este orden. Gracias a los jóvenes por la oportunidad que me dan de predicar la palabra y nuestro pastor que nos lo permite. Dice el Salmo 40, el versículo número 1. Vamos a leerlo todo juntos. Salmo 40, versículo número 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová. Oremos al Señor para que Él nos hable en esta noche. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, delante de tu presencia pongo mi vida, Señor, y te ruego, Señor, que me des la palabra necesaria para cada uno de mis hermanos, Dios mío. Unge, Señor, mis labios, Señor, para llevar el mensaje y los oídos de la iglesia para escuchar tu voz, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tú hablando esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, dando la bienvenida a los amigos que nos acompañan también, que están viniendo constantemente. Qué bendición que están con nosotros, amén. Pacientemente esperé a Jehová. Este pasaje tiene una connotación importante para nuestras vidas, pues habla de una característica de la cual adolecemos muchos de nosotros, la paciencia. ¿Cómo es esta parte de la paciencia? La paciencia es esa actitud al esperar con tranquilidad, podríamos decirlo. Otro significado dice que es esa capacidad de mantener la calma, tolerancia, control emocional frente a situaciones adversas, difíciles o que requieren espera. Esto implica perseverar sin rendirse ante los obstáculos, mantener una actitud positiva, evitar reacciones impulsivas, incluso cuando las circunstancias generan frustración o estrés. Es una virtud clave para afrontar desafíos, dice, con sabiduría y madurez en lo natural. Y pocas personas lo tienen en lo natural. Es una gran virtud. Cuando hablamos de paciencia y de esperar, hay momentos bonitos para esperar. Una dulce espera de 9 meses, esa es una buena espera. A veces tiene ciertas situaciones de dificultad, pero es un lugar, es un momento donde aprendemos a esperar con paciencia. Hay otros momentos en que no hay paciencia y de pronto nos abruma la ansiedad para esperar cuando usted sabe que se le vence el contrato y ya llega la fecha donde le van a pasar la carta si sigue o no. Ahí hay ansiedad, pero hay que esperar. Muchos esperan en culminar una carrera, esperan en terminar un grado de escolaridad y lo esperamos todo con mucha alegría, con mucho amor y con mucha paciencia o con poca paciencia, dependiendo de cómo estemos. Hay otras cosas como una cirugía. A mí me espera una cirugía y me llamaron a recordar la cita. Recuerde, porque la cirugía muchas veces llaman a confirmar. ¿Por qué? Porque es que muchos se vuelan, no vienen, ya les da miedo de la cuchilla, porque es una cirugía. En muchos casos vamos porque si no es de vida o muerte, pero cuando es algo que de pronto usted quiere evitar, puede pasar por allí y no lo espera y lo puede evadir. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, hay veces como que no esperamos. Como que para lo demás tenemos paciencia, sabemos que hay que cumplir un tiempo, esperamos un momento requerido, pero parece que en Dios no tenemos esa paciencia.
Y como el Señor sabe que es necesaria para nuestra vida espiritual, Él mismo la provee para cada uno de nosotros. En mucho tiempo escuchamos que usted, hermano, cuando usted le pide al Señor paciencia, vienen pruebas. Pero resulta que cuando nosotros le pedimos al Señor la paciencia, le estamos pidiendo el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Es parte del fruto que nos da el Espíritu de Dios, lo dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Así que tenerlo es tener el Espíritu de Dios. Es gozar del Espíritu Santo de Dios, teniendo esa paciencia. La paciencia es parte de esa manifestación del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, del verso 7 en adelante, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, nos dice, sino según el Espíritu. ¿Sí? Y allí hay una aclaración bien importante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que nosotros no podemos decir que nos falta la paciencia, amados hermanos. Y si lo vemos como una falencia en nuestras vidas, entonces tenemos que rogar al Señor para que nos llene con su Espíritu Santo, que en su fruto está la paciencia de vida, para que nosotros perseveremos en las cosas de Dios y nuestra conducta, nuestro carácter, sea un carácter con el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno tener esta paciencia, amén. Qué bueno nosotros tener la presencia de Dios. Hay veces cantamos, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Qué bonito cantarlo, pero qué bonito vivirlo, lleno del Espíritu Santo, con paciencia en todo. Y se lo digo, mis amados hermanos, y principalmente hoy a los jóvenes, porque nosotros los jóvenes, yo ya he salido un poco, muchas veces no tenemos paciencia. Queremos las cosas ya. Tenemos afán en lo que hacemos, porque eso es lo que vive hoy la sociedad. El mundo va en un ritmo vertiginoso, que todo se quiere ya y usted pide y todo es rápido. Pero nosotros tenemos que ejercitarnos en esta paciencia. Hubo quienes en la palabra de Dios no supieron esperar, no tuvieron paciencia. Y las consecuencias de lo que ellos hicieron redundan hasta hoy en el mundo. Un ejemplo claro fue Sara. Sara no esperó. ¿Cuál era la promesa del Señor? Que iba a dar a luz un hijo, que él iba a dar un heredero por medio de ella, Abraham. Pero como no supo esperar, le dijo a Abraham que estuviera con su sierva. Y como Abraham, tan obediente, ¿cierto? Fue y estuvo con la sierva, tuvieron a Ismael. Y hoy en día ese es el conflicto árabe-israelí. Allá usted ve el conflicto que hay en este momento, es por culpa de una persona que no tuvo paciencia en una promesa de Dios. Porque tal vez pudiéramos decir, no, es que si me prometió ya no lo va a cumplir porque no le da. Pero el Dios que nosotros tenemos, ¿será que no tiene cómo cumplir lo que nos ha prometido? ¿Será que el Dios en que nosotros hemos creído no es el creador de todas las cosas? Él puede hacerlo todo, y lo que parece imposible para nosotros, para Él es posible, amén. Qué bueno que nosotros tengamos esa confianza en Él. Sara no la tuvo. Ella se desesperó. Aún así, tan bueno el Señor, cumplió su promesa. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese es el Dios que tenemos, pero ¿qué tal si nosotros también le somos fieles a Él? ¿Qué tal si nosotros hoy nos comprometemos a vivir con esa paciencia?
a estar firmes en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Mira aquí la palabra de Dios en el primer libro del profeta Samuel. Dice en el capítulo 13 que había una guerra en contra de los filisteos. Y el rey Saúl tenía un ejército pequeño de 3,000 hombres. Y Jonatán estaba en una parte, su hijo con 1,000 hombres. Iban a enfrentar un ejército de los filisteos que era muy superior. Y cuando estaban allí, los filisteos fueron asediándolos y rodeándolos. Y entonces Saúl tenía temor porque Samuel tenía que ir a hacer el sacrificio para que iniciaran la batalla, y no llegaba Samuel, y los filisteos los acorralaban y se fueron por un lado y por el otro y empezaron a oprimirlos. Y cuando todo estaba muy apretado, entonces Saúl, dice la palabra de Dios, que ofreció el sacrificio, dice el verso 9, entonces, porque aparte de todo el pueblo empezó a desertar, empezaron a huir, dice el verso 8, y el 9 dice que entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, por poquito, pero no esperó. El Señor le había dado algo que tenía que hacer y no esperó. Y entonces cuando Samuel venía, Saúl salió a recibirle para saludarle, y dice el verso 11, entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué no esperaste? Faltaba poco. Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Parece que hizo lo correcto, estaba esperando lo que Dios quería, pero no actuó como debía de actuar. Y dice el verso 13, entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Locamente has hecho. Una pequeña locura le costó a Saúl el reino. Y dice la palabra del Señor que asimismo para el que es tenido por sabio es esa pequeña locura que lo hace quedar mal. ¿Y nosotros cómo actuamos? ¿Será que sí mantenemos la paciencia, esperamos en el Señor, o nos dejamos vencer por la opresión del círculo que nos rodea, de lo que está pasando alrededor? Hoy tenemos la oportunidad de esperar en el Señor, de guardarnos para Él, de pedirle su Santo Espíritu que nos fortalezca con esa paciencia que ha de darnos la bendición de Dios, que ha de permitir en nosotros que ese reino que el Señor nos ha prometido sea duradero, sea para siempre, y obtengamos la vida eterna. Eso es lo que tenemos que buscar, jóvenes, iglesia del Señor. No nos dejemos confundir, no nos dejemos oprimir, porque van a llegar esos ataques, van a llegar esos momentos. Y allí es donde tenemos que esperar la dirección de Dios. A diferencia de Saúl, David también tuvo una situación apremiante. Allí en el primer libro de Samuel, también en el capítulo 30,
Dice la palabra de Dios que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Les capturaron, se les secuestraron a sus mujeres y a sus niños, a David y a todo su ejército que venían de una batalla. Y parece que lo que nos pudiera decir el sentido común es que David tiene que coger a sus hombres y decir: vamos a buscar, vamos a perseguirlos, vamos a alcanzarlos, vamos a ver qué podemos hacer. Pero este hombre que tenía el corazón conforme al del Señor, dice que vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, se angustiaron. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, qué bonito esto, es un momento difícil. Es un momento de una angustia, de dolor y de persecución, y que está su vida en riesgo, pero David se fortaleció en Jehová su Dios, aleluya. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Y fue, y el Señor lo bendijo, y tuvieron una victoria extraordinaria. Y aunque en medio del camino iban y muchos se quedaron porque estaban cansados, con los pocos que fueron, Dios le dio la victoria. Porque cuando vas en pos de lo que Dios te ha dicho, vas a obtener la victoria. Porque cuando haces la voluntad del Señor y esperas en el tiempo que Él te dice que debes hacerlo, vas a ver la gloria de Dios. Qué bueno que nosotros nos concienticemos de que no es con nuestra fuerza, de que no es cuando queramos, de que no es por lo que somos, de que hay uno más grande al cual le hemos dado cabida en nuestra vida para que nos gobierne por completo en cada aspecto, en cada área. Oh, hermano, pero parece, hermano, en el servicio, en las cosas de Dios, pero también en tu vida emocional, pero también en tu vida laboral, pero también en todos los aspectos de tu vida, tu salud, todo. Dios tiene el control. ¿O crees que Él solamente puede ayudarte en un área? Pues somos nosotros los que a veces pensamos, como le dejamos eso, que es allí donde Él puede actuar, pero Él puede obrar en todas las áreas de tu vida. Él va a obrar a tiempo, Él siempre estará a tiempo. En San Juan capítulo 11 hay una situación donde llaman al Señor, porque el gran amigo del Señor Jesús, Lázaro, estaba enfermo, todavía no había muerto. Y sus hermanas Marta y María, dice el verso 2 de San Juan 11, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Ellas saben quién podía ayudar a Lázaro y mandan a llamar al Señor. Enviaron a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y dice el verso 4 que oyéndolo Jesús dijo:
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el Señor espera, habla con los discípulos, lo estaban buscando para matarlo en Jerusalén. Y los discípulos le dicen, no vamos para Judea todavía, porque nos vamos a morir. Y el Señor les dice allí que es necesario que vayan. Y hermoso, aunque Él les dice que es necesario que vayan, Tomás le dijo, pues vamos y morimos contigo, porque a veces nos quedamos con Tomás solamente como el incrédulo. Pero también le dijo esto al Señor, hermoso. Y cuando ellos llegan allí a Betania, cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro, parece que las hermanas le dicen al Señor que llegó tarde. Parece decirle, no, nosotros esperamos que llegaras y esperamos mucho, pero no llegaste, ya Lázaro murió, ya está muerto, Señor, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice que si hay algo para hacer. Y entonces Él manda a salir a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Pero le pide a los que están allí que quiten la piedra. Esa piedra que no deja ver la gloria de Dios, hay que quitarla. Y aunque hayas perdido la esperanza, aunque parezca que el Señor no llegó a tiempo con aquello que necesitabas, Él sí sabe cuál es su tiempo, cuál es su momento, y Él quiere manifestar su gloria en tu vida. Pero quita la piedra para que venga afuera aquello que tú necesitas, aquello que tú has estado esperando de parte de Dios. Qué bueno que haya uno que pueda creer, porque si no, el Señor le está diciendo, como le dijo allí, aquella mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Créelo en esta hora. Y si tu fe ha menguado, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayúdame, Señor, porque quiero ver tu gloria. Yo no quiero que me falte la paciencia. Hay muchos que hoy no están entre nosotros porque les faltó paciencia en este camino, porque les ha faltado esperar en este camino. Pero qué bueno que nosotros persistamos. Qué bueno que nosotros sigamos esperando el momento donde el Señor va a manifestar su gloria. Y si tienes que hacer como Jacob, que venía del camino y se encuentra aquel ángel del Señor y lo toma y le dice, no te dejaré si no me bendices. Díselo hoy, díselo en esta hora, Señor, me voy a aferrar a ti. Y no estoy dispuesto a soltarte, no estoy dispuesto a soltar la bendición que has prometido para mí, Señor. Me aferro a tu palabra, me aferro a tu poder, Señor. Hoy, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará el Señor el Espíritu a quien se lo pida? Porque eso es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos una respuesta milagrosa. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé el fruto, para que nos permita seguir creyendo y ejercer aquellos dones y ministerios que Él tiene para nosotros. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Y entonces con Él viene el amor, viene el gozo, viene la paz, viene la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es dominio propio. Esto viene de parte de Dios. Pero ¿será que vas a pedir el Espíritu? Qué bueno que lo pidamos al Señor. Qué bueno que lo roguemos a Él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, el versículo 4. Cuando estaban allí reunidos todos, hablando con el Señor manifestado después de la resurrección, el Señor Jesucristo claramente les dice a aquellos discípulos
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es lo que tenemos que esperar, iglesia del Señor. Tenemos que esperar esa promesa. Tenemos que esperar ese bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirle que ya nos fue dado. Y quiero decirle que el poder del Espíritu Santo es el que hoy está convenciendo al mundo de pecado. Y por eso siguen viniendo amigos aquí, aún sin que usted y yo los invitemos, porque Él los trae. Pero en usted y yo hoy el Espíritu Santo quiere hacer una obra. Quiere restaurar, quiere sanar, quiere llenar, para poder empezar a edificar, para hacer milagros, para hacer todas las señales que seguirán a los que creen. ¿Y será que nosotros hoy lo necesitamos? ¿Será que nosotros hoy lo estamos pidiendo? Qué bueno que nosotros hoy avancemos. Qué bueno que nosotros hoy entendamos que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Confía un poco más, hermano, hermana, iglesia, joven, jovencita. Espera en el Señor. El salmista llega a un momento difícil y dice en el Salmo 42:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Oh, aleluya, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y Dios mío, qué bueno esperar en el Señor. Qué bueno saber que Él tiene todo para nosotros. Tú sabes quién es tu Dios. Tú sabes qué es lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Isaías en el capítulo 40 dice el verso 28: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Y sabes qué hace Él? Él quiere hacerlo para ti, Él quiere hacerlo en tu vida. Tal vez tú no estés en este momento conectado con Él, pero Él quiere hacer algo contigo en esta noche. Y Él dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero si tú hoy esperas en el Señor, dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, aleluya, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez la promesa para Sara era ese linaje para el pueblo de Israel, pero las promesas que Dios nos ha dado a nosotros son mayores. Y no desistas de esperar. Ten paciencia en el Señor. El Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Salmo 22:5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué bueno tener tu paciencia en Él, porque sabes qué dice la palabra de Dios. En San Lucas, el capítulo 21 dice, el versículo 19. Gloria al nombre de Jesús. Y estas palabras son del Señor Jesús. Es un verso corto. Recuérdalo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de nuestro Señor?
que nuestra paciencia proviene de Él. Nuestra paciencia es fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso nosotros hoy lo que tenemos que procurar es la llenura del Espíritu Santo, para que ganemos nuestras almas, para que nosotros seamos salvos, aleluya, y tengamos la vida eterna. La paciencia es necesaria. Espera en Jehová, guárdate en el Señor, cuida de tu vida de una pequeña locura, cuida de no desobedecer lo que Él te ha mandado. Pídele a Él que te ayude, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En Santiago 5:11 dice la palabra de Dios: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es bueno, hay recompensa si tenemos esa paciencia, si permanecemos en Él. Yo no sé si tú necesites paciencia. Yo no sé si tú necesites aprender a esperar más en el Señor. Yo no sé si tú necesites consultar más a Dios para lo que estás haciendo cada día. Porque parece que somos muy buenos para pedirle al Señor que nos libre cuando ya nos metimos en la situación, cuando ya estamos en el problema. Pero qué bueno hacer como David, que aunque su corazón, sus fuerzas le decían que tenía que hacerlo, esperó y consultó al Señor y le llamó a Él, y cuando tuvo respuesta actuó. ¿Quién quiere pedirle al Señor hoy que lo llene con su Espíritu Santo, que lo toque y que le dé el fruto del Espíritu donde está esa paciencia necesaria, y que continuemos en nuestra esperanza? Gloria al nombre de Jesús. Por ahí hay una canción que he escuchado, dice: me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Pero no es que Dios nos haya dejado, no es que Dios nos haya olvidado, es que tal vez nos hemos alejado de Él, pero lo más prudente que podemos hacer es esperar. Y aquella otra canción dice: esperar en ti, difícil sé que es, y parece que no es posible, pero cuando tenemos su Espíritu, cuando Él nos llena, cuando Él nos toca, nos da esa fuerza para seguir pensando que Él va a obrar, que Él va a actuar. Póngase en pie en esta hora, y si alguien quiere venir y decirle: Señor, yo necesito más de tu Espíritu Santo, Señor, para que me des paciencia, para que me des el fruto de tu Espíritu, para que yo pueda ser mejor, Señor. Yo te necesito, Señor. A veces actúo sin consultarte, a veces soy muy impulsivo, a veces digo lo primero que se me viene a la cabeza. Señor, dame paciencia, Señor, quiero esperar en ti, quiero confiar en ti, Señor. Oh, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras.